Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el doctor Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad en el mundo de la medicina. En los últimos días los medios de prensa están llenos de titulares sobre temas relacionados con la lepra. La lepra es una enfermedad que afecta predominantemente la piel y los nervios periféricos y que resulta en neuropatía y consecuencias asociadas a largo plazo, incluidas deformidades y discapacidades. La enfermedad está asociada con el estigma, especialmente cuando hay deformidades visibles presentes. A pesar de la eliminación de la lepra como un problema de salud pública de menos de 1 por cada 10.000 habitantes, a nivel mundial en el 2000, los casos de lepra siguen ocurriendo. En el 2016 se notificaron más de 200.000 casos nuevos de lepra. Por lo tanto, la orientación sobre el diagnóstico temprano y el tratamiento de la lepra es esencial para reducir la carga de esta enfermedad. La lepra o enfermedad de Hansen, como también se le conoce, es una enfermedad infecciosa crónica causada por el bacilo ácido resistente Mycobacterium leprae. La lepra afecta principalmente a la piel y al sistema nervioso periférico, y en el curso de la enfermedad depende en gran medida de la susceptibilidad al microorganismo. Fue una de las primeras enfermedades descritas en el mundo antiguo, por lo que los primeros médicos griegos y romanos se preguntaron si esta era transmisible o hereditaria, y durante muchos siglos se especuló sobre las dos teorías. Dicha entidad clínica ha sido considerada como mutilante, incurable, repulsiva y estigmatizante, lo cual ha generado un trato inhumano hacia las personas que la padecen y aún constituye un problema de salud importante en todo el mundo. Es una enfermedad transmisible producida por la bacteria Mycobacterium leprae que afecta principalmente a la piel y los nervios periféricos y en ocasiones las vías respiratorias superiores. El agente etiológico tradicionalmente conocido de la enfermedad es el Mycobacterium leprae, como les mencionaba. Sin embargo, desde el 2008 se ha identificado un nuevo agente etiológico, el Mycobacterium lepromatosis. A lo largo del tiempo, la lepra tuvo diferentes denominaciones, entre las que destacan lepra leoniana, lepra de la Edad Media, lacería, mal rojo de Cayena, enfermedad de Crimea, mal de San Lázaro, etc. Históricamente, la lepra ha sido poco común en los Estados Unidos. La incidencia alcanzó su punto máximo alrededor de 1983 y se produjo una reducción drástica en el número anual de casos documentados desde la década del 80 al 2000. Sin embargo, desde entonces los informes demuestran un aumento gradual de la incidencia de la lepra en los Estados Unidos. El número de casos notificados se ha más que duplicado en los estados del sur de Estados Unidos, principalmente en la última década. Según el Programa Nacional de Enfermedades de Hansen, se informa que 159 casos en los Estados Unidos en el 2020 fueron reportados. Florida estuvo entre los principales estados. Florida Central, en particular, representó el 81% de los casos notificados y en Florida, y casi una quinta parte de los casos notificados a nivel nacional. Mientras la lepra en los Estados Unidos afecta previamente a personas que habían emigrado de áreas endémicas de lepra, aproximadamente el 34% de los nuevos casos pacientes durante el 2015-2020 parecían haber adquirido la enfermedad localmente. Varios casos en el centro de la Florida no demuestran evidencia clara de una exposición zoonótica o factores de riesgo tradicionalmente conocidos y descritos por la literatura científica. La revista Emerging Infectious Diseases del Centro para el Control de la Prevención y Enfermedades publicó recientemente un reporte de casos de lepra lepromatosa en el centro de la Florida en un hombre sin factores de riesgo para rutas de transmisión conocidas. También en el artículo se revisaron la creciente evidencia epidemiológica que respalda a la lepra como un proceso prácticamente endémico del sureste de los Estados Unidos. La transmisión de la lepra no se ha dilucidado por completo. El contacto prolongado de personas a través de pequeñas gotas respiratorias es la ruta de transmisión más ampliamente reconocida.
Para contraerla hay que mantener durante meses un contacto estrecho y prolongado con una persona afectada que no reciba tratamiento. En cambio, no se propaga por los contactos ocasionales, como una persona que salude a otra o que se encuentren en el mismo lugar, al darle la mano o abrazarla, compartir comida, sentarse junto a ella. Además, el paciente deja de transmitir la enfermedad cuando comienza a recibir el tratamiento. El diagnóstico de la lepra reposa en los signos clínicos. En los casos en los que sea difícil establecer un diagnóstico, quizás haya que recurrir a servicios de laboratorio más específicos. Por lo general, la enfermedad se manifiesta por presencia de lesiones cutáneas y la afectación de los nervios periféricos. Se diagnostica cuando se observa al menos uno de los siguientes signos básicos: pérdida definitiva de la sensibilidad en una mancha o placa cutánea pálida o hipopigmentada o rojiza. Hipertrofia o engrosamiento de un nervio periférico con pérdida de la sensibilidad y o debilidad de la musculatura que inerva. 3. Observación al microscopio de la presencia de bacilos en un frotis por raspado de incisión cutánea. Dados estos informes, existe cierto apoyo para la teoría de la que migración internacional de personas con lepra es una fuente potencialmente de transmisión autóctona. Informes de España relacionaron un aumento de la migración de otros países con un aumento de la lepra autóctona. El número de migrantes internacionales de América del Norte aumentó, por lo que un vínculo con la migración puede explicar el aumento de la incidencia de la lepra en áreas históricamente no endémicas. Además, los informes de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestran que aunque la incidencia de la lepra ha ido en aumento, las tasas de nuevos diagnósticos en personas nacidas fuera de los Estados Unidos ha disminuido desde el 2002. Esta información sugiere que la lepra se ha convertido en un proceso de enfermedad endémica en Florida, lo que justifica una mayor investigación sobre otros métodos de transmisión autóctona. En Cuba se creó un programa para controlar la entidad clínica, modificado a partir de 1989, que le atribuye al médico y a la enfermera de familia una función primordial en este sentido. E igualmente destaca la necesidad de desarrollar acciones de educación sanitaria en los pacientes y familiares con énfasis en su curación y eliminación de los prejuicios sobre el tema, así como el estigma de padecer la enfermedad toda la vida. De hecho, en el 2003 fue confeccionado un quinto programa de control de la lepra en Cuba, atendiendo a las incidencias anuales presentadas en los últimos 5 años, que fluctuaron entre 250 y 625 personas infectadas. La provincia de Santiago de Cuba, al terminar el 2000, su municipio cabecera presentaba la mayor tasa de prevalencia con 1.9 por cada 10.000 habitantes y en todas sus zonas urbanas estaba por encima del 1.0. En resumen, la lepra es una enfermedad curable, un tratamiento adecuado es efectivo en el 99% de los casos que, dependiendo de edad y ciertas características clínicas o de laboratorio, se utilizan diferentes esquemas terapéuticos con antibióticos que van entre los 6 a los 12 meses, aunque la duración dependerá de la respuesta clínica y de los exámenes de laboratorio. Recuerden compartir el video para que llegue a más personas y podamos cuidar más nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.